Una. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les habla su consiervo Henry Gutiérrez de acá desde Fort Lauderdale, de los Estados Unidos. Para mí es un gusto poder compartirles a todos ustedes que se estarán conectando en las redes sociales y también los hermanos que están aquí presentes, la hermana Patricia, el hermano Noé, el hermano Juan, Mauricio, Rodrigo, Jacob, la hermana Sandra, hermano Francisco, la hermana Luzmila, Luzdari, Samantha, qué bueno que está hoy ya por acá, la hermana Valentina, Valeria, Carol, Jacob y Gerson. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir al hermano Gilmar que nos diga en esta oración. Amén. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos un día más de vida, un día más de salud, un día más de trabajo. Señor Jesús, bendice a cada una de las personas aquí presentes, Señor Jesús, que podamos recibir cada uno tu palabra, Señor Jesús, tu porción. Permite que cada una de las personas cumpla su propósito aquí en la tierra, Señor Jesús, de la mano de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor Jesús. Por favor, proteja a cada una de las familias presentes acá, Señor Jesús, a su descendencia, Padre, sus planes. Primero que todo, aléjanos del mal con tu santa inteligencia, Señor Jesús. Permite, Padre, que podamos ser luz a todas las naciones. Permite que tu luz ilumine primeramente a nosotros, Padre. Permite que siempre todos nuestros actos estén llenos de bondad, de amor, de misericordia, para que así mismo podamos mostrar tu amor al mundo entero, Señor Jesús. Permite que la enseñanza de esta noche nos nutra y posteriormente penetre cada parte de nuestro espíritu, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a nuestro pastor Henry Gutiérrez para que tú impartas tu santa palabra por medio de él. Hágase siempre tu voluntad, Señor Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta en el cristiano, yo les decía que hoy voy a tocar un tema que es como la parte esencial para que usted pueda llegar al final de la meta. Sin esa parte no podremos llegar. Y yo quiero hoy hacerles énfasis sobre dos versículos primeros. Estos dos versículos no los pueden olvidar. O yo, hermano Juan, Jacob, no lo pueden olvidar. Está primero en Isaías 55:11, porque esta es la parte. Hoy vamos a tratar el tema de la fe. La fe, porque la fe es lo que va a ser más atacada en este tiempo, la fe. Isaías 55:11. Puede leerlo, hermano Gilmar, si lo tiene a mano. Y de ahí después tenemos que ir a otra cita bíblica, porque yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. O sea, cómo funciona la fe. Por eso yo voy a dar estos dos versículos primero y después de estos dos versículos ya sacamos el estudio, pero estos son como los dos pilares dentro de toda la conferencia, ¿ya? Los dos pilares. No lo pueden olvidar, tienen que estar siempre pendientes de estos dos versículos. Allá, hermana Valentina, Valeria, estos dos versículos. ¿Cómo nos dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso lo dice ¿quién? Dios mismo. Así será la palabra que sale ¿de cuál boca? De la boca de Él. Y si yo la repito, sigue saliendo de la boca de quién? De Él, porque estoy diciendo lo mismo que Él ha dicho. Esa palabra que sale de la boca de Él, hermana Sandra, esa no volverá a Él ¿qué? Vacío. Sino que hará lo que se le mandó a hacer. No olvidamos eso, ¿cierto? No olvidamos eso. Por eso en la creación Dios dice, sea que la luz, y fue la luz, sea esto, y todo sucedió fue con la palabra, porque no volverá vacía. Ahora, resulta que Dios nos ha dado a nosotros un arma que es la fe. Pero antes de hablar sobre el arma que es la fe, vamos a leer Marcos 16:17. Ahora, este es el arma que usted puede tener en cualquier tiempo. Funciona para todo. Funciona para todo. Marcos 16:17, ¿qué nos dice?
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, entonces ya sabemos, ¿cierto? Ya tenemos una base en nuestra mente, Jacob, que las únicas palabras que no regresan vacías son las que salen de los labios ¿de quién? De Jesucristo, de Dios, que es el mismo manifestado en carne, pues Jesucristo. Ahora Jesucristo dice, y estas señales seguirán a los que ¿qué? Creen. Entonces tenemos el primer paso, que es creer. Y luego dice, en mi nombre. O sea que si yo voy a decir algo, por eso es que el esoterismo queda por fuera de esto, porque en el esoterismo es, yo lo declaro que sano, o yo lo establezco, o yo lo afirmo, y eso, el yo desaparece. Porque recuerde, hermana Valentina, que las únicas palabras que van a hacer lo que se les dice son las palabras que salen de la boca de ¿quién? De Dios. Y entonces Jesucristo dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que tener algo que es creer en lo que me están enseñando. Y entonces, en mi nombre, harán milagros, sanidades, prodigios y todo. Pero hay que creer y ya en mi nombre. Entonces ya tenemos las 3 columnas, ¿correcto? Que las palabras de Dios no vuelven ¿qué? Gracias. Y que todo lo que Él dice, yo tengo que creerlo. Y para ejecutarlo tengo que hacerlo ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. ¿Quedó claro eso? Yo les voy a decir por qué tenemos que tener ese conocimiento en este tiempo. Porque hay vamos a comenzar con por qué es necesaria la fe. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? ¿Por qué es necesaria la fe? ¿Por qué cree, hermana Valentina, que es necesaria la fe? Uno dice, ¿por qué cree que es necesario el lapicero? Alguien hacía una prueba, dice, le entregó el lapicero a usted. Dice, véndame ese lapicero. Véndame ese lapicero. Dice la prueba, ¿usted qué me puede decir de ese lapicero? Que es maravilloso, que escribe muy bonito. Si no, Mire, no puedes esa es la dice. ¿Cómo yo vendo este lapicero? ¿Cómo yo lo vendo? Yo le digo a usted, escriba su nombre. ¿Tiene lapicero? Yo le creo a usted una ¿qué? necesidad. Eso es. La necesidad. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros somos necesitados ¿de quién? De Dios. Y en este mundo nos enfermamos porque somos humanos, nos pasa una cantidad de cosas, pero las palabras de Dios que salen de su boca no volverán que es vacía. Pero hay una fórmula, que todo lo tenemos que hacer en el nombre ¿de quién? De Jesús. Y viene la tercera, que yo tengo que creer. Entonces, ¿por qué es necesaria la fe? Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es creer ¿en qué? En lo que Dios me dice, hermana Caro. Lo primero, yo creo ¿a qué? No dudo. Porque el que me está diciendo es Dios. ¿Cómo me va a mentir Dios? Si me habla otro ser espiritual, yo no le creo. Pero el que me está hablando es Dios, entonces yo le creo a Él. De esta manera, cuando yo le creo a Él, entonces primero le agrado a Dios porque dice, bueno, este por lo menos me cree. ¿Ya? Y entonces Él hace una oración a Dios. Pero si va a orar a Dios y no cree en lo que está haciendo, entonces va a tener un problema. Porque no puede fluir ¿qué? El poder de Dios y hacer el milagro. Y ahora les voy a decir algo. Cuando usted ora y está en un problema, ¿qué es lo que más lo ataca? La duda. A todos nos ha pasado eso. Una cosa es que yo vaya a orar por el que tiene COVID, ¿cierto? Es facilito. Voy, oro otra, ya, oro. Pero otra cosa es que usted teniendo COVID le pida a Dios que lo sane. Si usted está viviendo una agonía, el asunto es diferente. Ya la batalla se forma de otro ángulo. Entonces aquí viene lo importante, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que, hermano Rodrigo, que le hay. Porque el que no cree en Dios no le puede que agradar a Él. Y el que crea en Él se gana el otra parte, que Él es galardonador, que te va a dar muchas cosas. Ahora, ¿cómo yo adquiero fe? Hermana Valentina, ¿cómo usted adquiere fe?
¿Cómo cree que usted adquiere la fe? Por ello yo estoy creando una necesidad ahorita, pero le estoy presentando la fe. ¿Cómo cree usted que la puede adquirir? Por el oír. Samantha, ¿cómo cree que usted puede adquirir la fe? Creyendo. Creyendo. Pero le voy a decir, porque yo voy a poner un ejemplo. Yo le digo, bueno, quiero comprar, yo le digo algo así especial, que sea como una tienda boutique. Yo quiero adquirir, ¿cómo dice? Una loción. Entonces, yo tengo que saber en dónde buscarla, ¿cierto? No ir a buscar una loción en otro lado, donde venden solo ropa o quién sabe, sino donde vendan las lociones. Entonces, ¿en dónde yo adquiero la fe? Romanos 10:17. ¿Cómo yo adquiero fe? Romanos 10:17. ¿Cómo yo adquiero fe? Romanos 10:17. Y aquí viene el secreto de los secretos. ¿Por qué le estoy diciendo? Si usted me entiende hoy la enseñanza, usted saldrá de acá como un gladiador, con una coraza, con escudo, con todo, y nadie te podrá detener. Con eso te digo todo. Pero tienes que entenderlo. Si no lo entiendes, no vas a salir así. Mire lo que nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Y el oír es por qué? Por la palabra de Dios, ¿ya? Álvaro Briceño, Dios te bendiga. Qué bueno que está conectado en esta enseñanza. La fe. Entonces, ¿yo dónde la adquiero la fe? Oyendo la palabra de Dios. Pero para yo oír la palabra de Dios tengo que tener en cuenta ¿qué, Jacob? Que la palabra de Dios ¿qué? Nunca regresará vacía. Muy bien. Que nunca regresará ¿qué? Vacía. Para yo adquirir fe tengo que oír la palabra de Dios y tengo que saber que nunca va a regresar esa palabra que Él me da, que vacía. Que yo la tengo que aplicar. Tengo que saber ahora que todo lo que yo vaya a hacer tengo que hacerlo ¿en qué nombre? En nombre de Dios. De Jesús. Voy a orar por un enfermo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, está sano. En el nombre de Jesús te pedimos que quede sano. En el nombre de Jesús que quede libre. En el nombre de Jesús te pedimos este milagro. En el nombre de Jesús. ¿Ya todo hasta ahí entendido? Amén. ¿La fe viene por qué, hermana Valentina? Como resultado de oír. Por oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué es importante esta enseñanza? Porque usted la va a necesitar en algún momento. Y más en estos tiempos que hay. La va a necesitar en algún momento. Entonces, yo adquiero la palabra, la fe, oyendo ¿qué? La palabra. Y en el momento en que yo la oigo, yo ya sé quién me está hablando. Y sé que la palabra de Él no volverá ¿qué? Y entonces yo ¿cómo la aplico? En el nombre de ¿quién? De Jesús. Y ya. Si yo cambio ese sistema, la fe no funciona. No funciona. Ahora hay otra cosa más, que es cuando usted va a orar por alguien, pero ya Dios te ha mostrado en visión o en un sueño lo que va a pasar. Eso es como reforzar la fe ya total. Ahí ya no falla ya. Pero ahora vamos a mirar, si la fe viene por el oír, ¿cómo la adquiero la fe? Ahora, ¿qué debo de hacer cuando yo oigo la palabra de Dios? Romanos 10:16. ¿Qué cree usted que debe hacer, Jacob? ¿Para qué? Aprender, pero hay algo más. Claro, yo la aprendo y la comprendo, pero ¿qué debo de hacer? Romanos 10:16, cuando yo oigo la palabra de Dios, hermano Gilmar. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ok, entonces yo tengo que obedecer a esa palabra. Entonces, eso es lo otro. Mas no todos obedecieron ¿qué? Al Evangelio. Cuando no se obedece al Evangelio, hay un problema grave. ¿Ya? Porque en ese momento que usted no obedece al Evangelio, usted pudo haber creído, pero no totalmente quedó ¿qué? Convencido. Porque el que queda convencido de una vez lo hace. O sea, persuadido es 2 veces convencido. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar persuadidos. Por eso Pablo, cuando habla en Filipenses 1:6, dice, porque yo estoy persuadido, doblemente convencido, del que empezó la obra en vosotros, Él terminará de perfeccionarla. Y mire cómo remata, en el día de ¿qué? Del Señor, que es la transformación del cuerpo humano a un cuerpo celestial.
Entonces aquí ya tenemos qué debo de hacer cuando yo oigo la palabra de Dios. Obedecer. Entonces, si a mí me dice que para orar por los enfermos tiene que ser en el nombre de Jesús, si para tomar un alimento que aunque esté contaminado no me hará daño, tiene que ser en el nombre de Jesús, yo tengo que obedecer esa ¿qué? Esa estrategia. Esa estrategia. Pero si yo me dejo convencer por el caminar en este mundo y alguien me dice, hermano, usted puede decretar, usted puede, ¿qué más es? Decretar, establecer, usted puede todo esto, no. Usted puede afirmar, no. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Mire lo que dice el apóstol Pedro cuando va a orar por el paralítico. De lo que yo tengo, ¿qué? Te doy. Y de una vez dice, en el nombre de Jesús, levántate y ¿qué? Y anda. ¿Qué dijo? Hizo la fórmula completa, ¿sí o no? Porque era en el nombre de ¿qué? De Jesús. No dijo, yo te declaro ahora que vas a caminar. No, eso no es bíblico, eso es esoterismo. Yo declaro, afirmo, yo establezco. No, eso es esoterismo. Por eso yo quiero esta enseñanza bíblica, que ustedes entiendan toda la parte esencial, ¿ya? Porque nosotros debemos de tener cuidado porque este mundo está muy contaminado. Las únicas palabras que no volverán vacías son las que salen de la boca de ¿quién? De Dios. Y yo tengo que ejecutar eso diciendo siempre en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula. Ahora, debo de obedecerlo. ¿Qué cuidado debo de tener cuando oigo el Evangelio? Juan 12:37. ¿Qué cuidado debo de tener cuando yo oigo el Evangelio? Usted sabe que alguien le dice, un ejemplo, alguien le dice, mire, cuando vaya a hacer esto, usted tiene que tener cuidado en esto, porque es un trabajo que es muy delicado y hay que tener este cuidado. Entonces también, ¿qué cuidado debo de tener cuando yo oigo el Evangelio? Juan 12:37, ¿qué nos dice? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mire, ese es el cuidado que yo debo de tener. Cuando usted oye las palabras de Cristo, hay que pedirle a Dios, Señor, abra mi corazón porque yo a ti te creo, aunque yo a veces no entiendo, pero te creo. ¿Sí me entiende? Cuando se oye las palabras de Cristo hay que creer y hay que creer y hay que creer y no poner en duda nada. Ahora, ¿por qué yo tengo que creer en las palabras de Cristo o en el Evangelio o en las buenas nuevas? ¿Por qué yo tengo que creer? Mira, si a mí, bueno, no ha llegado el hermano José, pero si el hermano José estuviera acá y él me dijera, mire, tienes que hacer este mueble aquí así. Esta herramienta es para hacer esta parte, esta herramienta es para hacer esta herramienta es para esta herramienta es para esta, y para este yo me quedo como mirándolo como que, yo no creo que eso es así. Entonces, usted cree que él lo hace de la mejor manera y sincera para mí, pero usted cree que yo puedo aprovechar al máximo lo que él me ha dicho. No lo puedo aprovechar. Y hermana Patricia, ¿usted cree que cuando yo oigo la palabra de Dios, y también quedo diciendo, eso era en el tiempo de los apóstoles, pero ahora no creo que eso funcione así? ¿Usted cree que esa palabra nos va a aprovechar? Mire lo que dice Hebreos 4:2. ¿Cuándo a mí me aprovecha la palabra de Dios 100%? ¿Cuándo a mí me aprovecha? Usted sabe que hay personas que toman vitaminas y el cuerpo no las asimila. Pero sacar unas vitaminas que son ahora biodegradables y el cuerpo las asimila. ¿Cuándo a mí me aprovecha oír la palabra? Hebreos 4:2. ¿Cómo nos dice Hebreos 4:2? Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está. Porque a nosotros nos fue predicado también el Evangelio, las buenas nuevas, como a ellos, pero a ellos no les ¿qué? Aprovechó porque no la oyeron ¿con qué? Con fe. Ahí leímos en Juan primero, Juan 12:37, que dice, y le miraban que hacían milagros y todo eso, pero no creían en él. Y estaba haciendo milagros y no creían en él. Por eso es que yo les digo, mira, ¿y por qué esas personas que miraban que Jesucristo hacía milagros no creían en él? Porque defendían ¿qué? El sistema religioso de esa época. Las propias convicciones suyas naturales. Entonces ahora, oír el Evangelio, hermana Samantha,
y que a usted le aproveche el 100% las palabras de Cristo y que no vuelvan vacías, porque usted cuando usted las recibe ¿con qué? Con fe. Oye la palabra con fe. O sea, usted cree. Si alguien al lado y dice, no, pero eso no es así como dice el hermano Henry o como dijo Cristo. Usted hágale oídos sordos a esa persona. ¿Por qué? Porque hay que oír el evangelio es con qué? Con fe. Para que nos aproveche. Puede leerlo nuevamente el versículo y escuchemos todo. Vea lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Ahora, resulta que hemos tocado el tema que dice oír el evangelio y obedecer, ¿cierto? Pero si yo obedezco algo, vuelvo y pongo el ejemplo del hermano José. Me dice, tiene que hacer esto así, así. Si yo obedezco, comienzo a hacer ¿qué? Acción, ¿cierto? Lo mismo pasa con la palabra de Dios, hay que hacer una acción. Ahora, ¿cómo debe de ser esta fe para que nos aproveche el evangelio? ¿Cómo debe de ser esta fe para que cuando yo oigo, creo y me aproveche del evangelio? O sea, me sea provechoso a mí. Santiago 2:14, ¿qué nos dice? Santiago 2:14. Nada más 2:14. Santiago 2:14, al final. Hebreo Santiago 2:14, hermano Gilmar. Hebreos 2:14. ¿Qué nos dice? Santiago 2:14, perdón, después de Hebreos. Sí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sigo? Hasta ahí nada más. ¿De qué le aprovechará si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Se acuerda que ya le entregamos la herramienta, ya le dije todo esto, pero no comienza a hacer acción? ¿De qué le sirve? De nada, lo mismo. ¿De qué le aprovecha si la persona oye el evangelio y cree en el evangelio ya, pero no lo que obedece? Porque al obedecerlo va a hacer ¿qué? Obras. ¿Pero obras de qué? De la fe. Por eso el apóstol Santiago pareciera que se contradijera contra el apóstol Pablo, pero no. Cuando el apóstol Santiago está diciendo de las obras, se está refiriendo a las obras de qué? De la fe. Cuando el apóstol Pablo está hablando de las obras, que no por obras para que nadie se gloríe o no por obras para que nadie sea salvo, se está refiriendo a las obras de la ley en el tabernáculo. Son dos cosas diferentes que están hablando, pero no por obras para que nadie se gloríe. Y el otro dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Pero no son, estas son las obras de la fe, no las obras de la ley. Cuando Pablo habla, está hablando de las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Yo quiero todo eso claro porque es que a veces la gente lee derecho. Entonces, vuelve nuevamente y léame 2:14 de Santiago, por favor. ¿Cómo nos dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ya entiende, ¿cierto? Jacob ya entiende cuando dice eso. ¿De qué le aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces usted oye el evangelio, lo cree. ¿Cuáles son las obras? ¿De dónde nacen las obras? Cuando yo ¿qué? Hermano Jason, ¿de dónde salen las obras? Cuando yo ¿qué? Cuando yo practico el evangelio, ¿cierto? Yo lo creo. ¿Ya? El evangelio me aprovecha a mí cuando yo lo creo. Pero cuando yo lo practico, ¿nace qué? Hermana Valentina, ¿nace qué? ¿Las obras de qué? De la fe, cuando yo practico el evangelio. Pero si yo practico en guardar el sábado o las fiestas judías, Yom Kippur, Rosh Hashanah, ¿qué más es que hay? Hanukkah, esas son las obras de la ley. Esas no me sirven para nada. Para nada me sirven esas. Las obras de la fe son las que me van a mí a qué? A salvar. Y alguien dirá, ¿y por qué? Vamos a ver, ¿por qué es la fe la que me salva y no las obras de la ley? Habacuc 4:2. Habacuc 4:2. Es que ese versículo casi nunca lo hemos visto, pero se lo vamos a dejar que
que lo lea a ver Valentina si lo encuentra. Abajo 4. Habacuc 4:2. ¿Dónde está Habacuc? No hay 4. O 2-4, hermano. Habacuc 2:4 debe ser. Sí. Habacuc, pero no está. Sí, el justo por la fe vivirá, ese es. 2-4. 2:4. Lo va a leer para He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien. Entonces, eso está en el Antiguo Testamento y está hablando de fe. Dice, aquel cuya alma no es ¿qué? Recta. ¿Por qué no es recta? Porque hay orgullo, hay soberbia. No, pero es que Dios te dijo esto. ¿Se acuerda de quién era el que era leproso? Naamán, ¿cierto? Sí, era Naamán. Y entonces la sierva le dice, mire, Señor, en nuestro país hay un profeta que llama Eliseo, porque usted no va donde él, usted va a ser sano. Ok, está bien. Entonces se fue para allá, entonces él pensaba, como era del protocolo del ejército, que le iba a salir el profeta y le iba a hacer una bienvenida y el profeta ni se asoma. Y entonces le dice, le manda el mensajero le manda a decir, el profeta dice que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y entonces él dice, pero ¿cómo así? Me menospreció. Ni siquiera salió a saludarme ni a recibirme, solamente me matas a razón. Y para más me manda a meter 7 veces en el peor río. Hay otros que son de aguas cristalinas, pero ese río está todo turbio. Hay mejores ríos en mi país. Y ahora me mandan este. Entonces la sierva le dice, ahí en ese momento él estaba ¿qué? No era recto y estaba ¿qué? Orgulloso, soberbio. Entonces le dice la criada, pero si el Señor te dijo, si el profeta de Dios le dice eso, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las palabras que nunca volverán vacías? Las de Dios. Y las que estaba diciendo Eliseo eran de Dios. Y entonces dice, bueno, está bien, voy a hacerlo, pero no me agrada eso. Se zambulle las 7 veces y le ganó a todos los cirujanos plásticos que hay hoy en día. Tenía lepra y la piel se le volvió como la de un ¿qué? La de un niño. Ya vamos analizando bien lo que es la fe, ¿cierto? Usted ya tienen en su mente eso, que usted oye el Evangelio, pero para que el Evangelio le aproveche usted tiene que creerlo. Cuando usted lo cree tiene fe, pero sin obras. Cuando usted lo cree y lo pone en práctica, esa fe tiene ¿qué? Se lo pone en práctica, lo que usted oye el Evangelio, tiene ¿qué? Obras. Y esa fe tiene obras. Y esa fe con obras es lo que a mí me hace ¿qué? Salvo. Mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Hasta ahí todos? Sí. ¿Cómo creen que usted y yo, hermana Sandra, y todos nosotros vamos a estar en el arrebatamiento? ¿Cómo creen que nosotros vamos a estar en el arrebatamiento? ¿Con fe o sin fe? Con fe. Pero ahora viene el problema. ¿En dónde practicamos esa fe para irnos con Cristo? Pues nosotros lo creemos, pero ¿dónde está la obediencia y las obras para decir yo tengo la fe con obras para irme con Cristo? Entonces aquí es donde viene algo muy importante. Ya leímos Santiago 2:14. ¿Qué debe de ser esta fe? ¿Cómo debe ser esta fe para que nos aproveche el Evangelio? Ahora, ¿cuáles son las obras de la fe? Santiago 2:19. ¿Cuáles son las obras de la fe? Santiago está al final, ¿no? ¿Cuál? Santiago está al final después de Hebreo. Sí. Santiago 2:19. ¿Cuáles son las obras de la fe? Y voy a poner un ejemplo. Las obras de la fe, hermano Mauricio, es obedecer a la palabra de Dios. Eso es todo. El Evangelio. Al Evangelio, en este caso el Evangelio para nosotros. Yo obedezco al Evangelio, esa es la obra de la fe. Y la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Yo ahorita les voy a decir algo que me pasó a mí, que yo viví y que voy a compartirlo con ustedes. Anoche lo estaba hablando sobre este tema con alguien, terminé el estudio bíblico, bueno, rapidito, pero lo hice ayer. Entonces quería yo compartir esto con ustedes hoy. Pero vamos a leer Santiago 2:19, que nos dice cuáles son las obras de la fe.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí hay, si los demonios creen y tiemblan, ¿cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros, que también creemos en Dios? ¿Cuál es la diferencia, hermana Sandra? En que ellos no obedecen, ellos no se sujetan a Dios. Esa es la diferencia entre los... Pero los demonios creen que hay Dios, claro. No hay que... Dios fue el que los botó del reino de los cielos con Satanás. Pero ellos creen. Entonces aquí hay un problema, pero más grave todavía, que usted puede creer en Dios, pero si no obedece, ¿se acuerda del versículo que leíamos en Lucas? Me llaman Señor, Señor y no hacéis qué. Ah, Lucas 6:47. 36, 47. 47 creo que es. 46. 46. Me llamáis Señor, Señor y no hacéis qué. Lo que yo digo. Lo que yo digo. Léame, Jacob, por favor, Lucas 6:46. A ver, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta la palabra, el evangelio, las palabras de Cristo. Porque cuando tú las crees, escúcheme bien, cuando tú las crees, usted adquiere ya una fe con qué, hermano Jason, con obras. Pero si usted solamente las cree y no obedece, no aparecen las obras. Entonces, esa fe está ¿qué? Muerta porque no tiene obras. Ahora vamos a mirar, ¿es 6:46 o 47? 6:46. 46, léalo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, si tú crees en Dios, bien haces. Pero los demonios también creen en Dios y ¿qué? Y tiemblan. ¿Y por qué son demonios? Porque nunca obedecen a Dios. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo lo que yo digo. Entonces, si las palabras de Dios que salen de la boca no regresan a Él vacías, y si Él me dice que tengo que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, pues va a suceder. Pero está en mí que yo crea y las ponga ¿por qué? Por obra. O sea, las practique. Entonces, esa creencia y al ponerlas por obra, me da una fe que con obras. Ahora, ¿qué es una fe con obras? Santiago 2, 21 y 22. ¿Cuándo la fe se perfecciona? ¿Cuándo la fe se perfecciona? Puede leerlo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí está. ¿Cómo yo perfecciono, hermana Samantha, la fe que yo tengo o la fe que tú tienes? ¿Cómo la perfecciona? El hombre llamado Abraham, un patriarca, Dios le dice, tienes que sacrificarme a tu hijo, es una orden, y el hombre obedece. Obedeció y va. Cuando esa palabra sale de la boca de Dios y tú la obedeces, entonces ahí dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Por justicia. Pero si Abraham no hubiera obedecido, no había podido perfeccionar ¿qué? Su fe. Volvemos a leer 21 y 22 del libro de Santiago, 2, 21 y 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó ¿por qué? Por las obras. ¿De qué? De la obediencia a la palabra que Dios le dijo. Entonces ya no tanto este conjunto de cosas que hay que hacer para la fe. Primero estar seguro de quién es el que me dice. ¿Ya? Porque si a mí me aparece alguien que me dice, mira, usted puede hacer milagros diciendo, yo decreto, yo declaro, yo establezco y yo afirmo. Ese no es el método de Dios. Puede suceder. Por eso aquí se vendrán falsos ¿qué? Falsos Cristos y falsos profetas y falsos de todo, apóstoles y de todo. No es eso, eso es esoterismo. ¿Sabe quién es el único que puede perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Dios. La cita bíblica. Primera de Pedro capítulo 5:14. Muy bien. Primera de Pedro 5:14.
¿Cómo nos dice? Para que ustedes se den cuenta que no soy yo, es Él. Primera de Pedro 5. Segunda de Pedro, capítulo 2. 5. Ah, no, No, es acá. Mire, 5:10. 5:10. Primera de Pedro 5:10. Sí, Primera de Pedro 5:10. Puede comenzar a leerlo, hermano Gilmar. Más el Dios. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo... Mire, el Dios de toda gracia, ¿ya? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido por un poco de tiempo o breve tiempo, Él mismo, o sea, el Dios de toda gracia que dice, hermano Gilmar. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo yo voy a establecer? ¿Cuándo yo voy a decretar? ¿Cuándo yo voy a...? Es el Dios. Porque cuando yo meto ese yo, estoy haciendo a un lado a quién? A Dios. No lo hizo ni Pedro. Pedro llega y dice, de lo que yo tengo que, te doy. Y luego dice, en el nombre de Jesucristo, lo que él había dicho. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pedro nunca dijo, y yo ahora decreto, establezco, afirmo o perfecciono. No. Es en el nombre de Jesucristo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, cuando yo creo a Jesucristo, cuando el patriarca Abraham oyó que tenía que sacrificar a Isaac y le creyó y se fue a sacrificarlo, a ofrecerle el sacrificio, esa acción que usted hace de creer a Dios, de oír el Evangelio y ponerlo en práctica para que tenga obras esa fe, eso tiene un nombre, se llama justicia. Pero si usted oye la palabra y no la practica, no tiene obras, eso se llama injusticia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, versículo 6. Muy importante esto, ya llevamos 37 minutos, creo que sí alcanzó a dar toda la enseñanza completa. Menos Álvaro Briceño, ¿cómo se siente? Esto es muy importante, hermano Álvaro Briceño, en todos los campos de nuestra vida. Usted dijo, esa fe tiene un nombre y se llama justicia. ¿Y la otra que dijo cuál era? Si no cree y no practica, eso se llama injusticia. Pero si usted cree y practica, eso es justicia. ¿Qué nos dice Génesis 15, 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Creyó Abraham a quién? A Jehová. ¿Fue y llevó al niño a sacrificarlo? Sí. Eso le fue contado ¿por qué? Por justicia. Ahora viene la clave. ¿Ya? Hermana Valentina, perdone que yo la tengo aquí enfocada a usted porque me quedó clarito ahí. Hermana Valentina, ¿en dónde cree usted que yo puedo revelar esa justicia de Dios? Hermana Samantha, ¿en dónde cree que se revela esa justicia? Porque dice, le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿En dónde cree que está esa justicia para yo revelarla por esa acción de fe? Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Mire dónde está. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Pero ¿cómo usted revela la justicia en el Evangelio, hermano Jason? Cuando usted oye el Evangelio y lo pone en práctica, o sea, obedece, ¿ya? Usted creyó. Cuando cree, eso es fe. Usted obedece, la fe tiene obras. Y cuando usted hace eso, le he contado por qué. Por justicia. Lea nuevamente el versículo para que el hermano Jason lo entienda perfecto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio la justicia se revela ¿por qué, hermano Rodrigo? Por fe. Pero la fe es que yo creo.
Pero la fe sin obras está como, hermano Juan, muerta. Pero entonces yo para tener obras tengo que, ¿qué? Que obedecer a ese evangelio, a esa palabra. Al obedecer yo tengo, ¿qué? Obras. Y mi fe ya tiene obras. Y si yo las practico, eso me es contado ¿por qué? Por justicia. ¿Y cómo revelé yo la justicia del evangelio? Por la fe y con todo ese proceso. Por la fe. No lo olviden, hermanos. ¿Ya quedó claro, Valentina? ¿O estamos en la universidad todavía? ¿Ya quedó claro, hermana Luzari? Hay que obedecer ese evangelio. Eso es todo. ¿Para qué? ¿Cuándo me aprovecha el evangelio? Cuando yo lo oigo con ¿qué? Con fe. ¿Cuándo no me aprovecha? Cuando yo no lo oigo con fe, o sea, cuando yo no creo. Y si yo no creo en el evangelio, eso me es contado ¿por qué? Por injusticia. Pero si yo creo en el evangelio y lo obedezco y tengo obras, eso me es contado ¿por qué? Muy bien. Y al ser contado por justicia, usted es declarado ¿qué? Justo. Es fácil de entender o un poco complicado. ¿Qué dice hermano Jason? ¿Un poquito complicado? ¿O es fácil? Es fácil, bueno, es fácil. ¿Qué dice Valentina? ¿Es fácil o un poquito complicado? ¿Qué dice Carol? Un complicado, sí. Porque una cosa es que tú lo oigas y lo entiendas, pero vaya a explicarlo. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que tú, yo lo entendí perfectamente, pero no lo puedo ahorita decir cómo fue que lo dijo el hermano Henry. Entonces, hasta ahí todo bien, hermano Juan. Entonces yo revelo la justicia del evangelio por fe, pero esa fe tiene varios pasos. Oigo la palabra de Dios, el evangelio. Al oírlo, lo creo. Lo pongo en práctica. Tiene esas obras. Y esas obras, a todo el compendio, eso, Abraham le creyó a Dios y por obedecer le fue contado ¿por qué? Por justicia. O sea, es declarado que es justo. Pero si yo oigo el evangelio y no lo pongo en práctica, de nada me aprovecha. Y si creo que Dios existe, de nada me aprovecha porque los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. Si yo creo en Dios, eso bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces ahora viene la segunda parte. Vamos a mirar. ¿Qué clase de alma debemos de tener para que la fe nos dé vida eterna? ¿Ya? ¿Qué clase de alma? Vamos a ir nuevamente. ¿Qué clase de alma? Nuevamente, Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. ¿Qué clase de alma? ¿Habacuc qué? 2:4. O sea, un alma que no sea ¿qué? Que sea recta y que no sea soberbia, porque ahí está lo contrario, pero léalo, hermano Gilmar. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo debe tener un alma que sea recta y que sea humilde. Y entonces de esa manera la fe le da vida eterna, más el justo por la fe ¿qué? Vivirá, vida eterna. Ahora, ¿cuál es el primer enemigo de la fe? Porque ahora nosotros estamos en un cuerpo humano. Y yo me llevo al hermano Mauricio y nos dicen, hay una hermana que está, un hermano, mejor suena así, un hermano que está enfermo en el hospital. Y entonces llegamos y está toda la familia allá y en el momento que nosotros llegamos, 5 minutos se murió. Entonces le digo yo al hermano Mauricio, vamos a orar porque Dios lo puede resucitar. ¿Qué cree que pensará el hermano Mauricio? No, este hermano Henry está pasando ya. Está pidiendo ya mucho. Entonces, ¿cuál es el enemigo que tiene que? La fe, el primer enemigo que tiene la fe. Mateo 14:30. Mateo 14:30. Ahora vienen los enemigos. Ya ustedes están bien, creyeron, saben cómo es la fe. Usted ya sabe cómo es la fe, ¿cierto? ¿La desconfianza es el primer enemigo de la fe? ¿La qué? La desconfianza. La desconfianza. La duda. Es casi La duda. el efecto. Pero vamos a mirar, a ver. Mateo 14:30, ¿qué nos dice? El primer enemigo de la fe.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, el primer enemigo que tiene usted es el miedo. Pero ¿de dónde nace el miedo? De que el hermano Mauricio vio que el hombre estaba de verdad muerto. No vio las olas que estaban altas, sino vio, no, pero vamos, este está muerto de verdad y vamos a ver. ¿Sí me entiende? Pero dice en la Biblia que el que oye las palabras de Dios, ¿sí? ¿Me entiende? Tiene que saber que esa es la única que no volverá el qué, vacía. Y si yo lo hago en el nombre de Jesús, ahora, ¿por qué no hay milagros? Porque todos nosotros somos humanos y dudamos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo tridimensional y vemos ¿qué? La apariencia. Y dudamos. Yo les voy a decir algo. A mí me pasó algo, no me gusta hablar esto, pero voy a darlo como ejemplo. Yo estoy tipo 4 de la mañana orando a Dios. Y tengo una visión de que viene un poco como de animales a entrarse a la casa, donde yo vivo en esa época. Entonces yo con una escoba los echo, son iguanas, son como serpientes, todo eso. Y yo los comienzo a echar con una escoba y después construyo una grande así anchota y echo esos animales en mi sueño, en mi visión. Y entonces yo miro que estoy echándolo y eso me empuja en la escoba. Y dije, no, esto aquí yo nunca termino. Entonces yo le pido a Dios, hay un salmo que dice que Él crea muro alrededor de nosotros. Entonces yo dentro de esa visión digo, Señor, crea un muro alrededor de esta casa. Y yo miro cuando el muro, pum, aparece, blanco, alto. Y yo miro que los animales venían y se chocaban contra el muro, pero ya descansé y ya no pasan. Y luego yo me despierto y comienzo yo a pensar qué significará eso. ¿Qué problemas vienen a esta casa? Porque son problemas. ¿Qué problemas vendrán? ¿Qué será lo que está determinando el enemigo que llegue acá? Yo seguí orando y como a las 8 de la mañana, yo dormía en un cuarto esquinero de la casa, frente a la calle y al lado lateral estaba una piscina. Había una señora ahí que era la sobrina de la dueña de la casa, pero ella tenía un problema de alcoholismo y estaba prohibido que ella tuviera los niños, porque ella no los podía cuidar bien. Pero llegó ahí con un niño que era de ella, tenía como 9 meses, gateaba. Y ella lo sacó en la mañana, a las 7 de la mañana lo sacó y lo colocó ahí alrededor de la piscina y se puso unos auriculares y comenzó a limpiar ahí el pasto que había. Y cuando ella volvió a mirar, el niño no estaba en el carrito, se había escurrido, entonces se fue a buscarlo en la casa y no lo encontró. Y cuando ella lo vio, estaba en el fondo de la piscina. Entonces se bota, lo saca y yo oigo por fuera del cuarto que había una persona desesperada diciendo, Henry, 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 pero con dolor. El espíritu, vamos a decirlo así, me llega un pensamiento a mi mente y me dice, el niño se cayó en la piscina. Es lo que me dicen. El niño se cayó en la piscina. Entonces yo, el niño se cayó en la piscina. Ok. Llega casi tumba la puerta de mi cuarto. Henry, Henry. Bueno, yo me puse pantalón y salí y me entrega el niño y esa mujer se jalaba los pelos así. El niño estaba duro como esta madera, amarillo. Yo lo coloco en el sofá. En mi mente, yo les voy a confesar, nunca entró la palabra ¿qué? Muerte. No entró, la verdad, yo recuerdo que yo no pensé que es muerte. Y eso pasó con los apóstoles cuando Cristo le dice, Lázaro, ¿qué? Duerme. No, no dijo que está muerto. No, dijo duerme. Duerme. Y entonces yo, bueno, si duerme sanará. ¿Y qué dice Cristo? Me alegro por vosotros que no están allá. Porque es que aquí hay un enemigo. Primero es la vista, lo que tú ves, y luego viene lo otro y bloquea el fluir. ¿Me entiende? Eso es como cuando usted va a pegar un salto, pero si se bloquea en la mente, no lo hace. Lo mismo pasa con la fe. Primero es lo que usted ve y eso le produce a usted un miedo. Segundo es la parte mental.
Yo nunca metí en mi mente muerte, pero el niño estaba duro como esta madera y frío y amarillo. Y ahora viene la segunda parte. Yo estaba, como dice, mirando a esta señora como estaba, pues yo, oye, me estaba hasta asustando a mí. Pero no entró la palabra ¿qué? Muerte. No entró la palabra muerte en mi cerebro. Escuchen bien eso. Cogí al niño así, porque era pequeño, cogí así, durísimo y frío. Y comencé a decir una sola frase. Hay poder en el nombre de ¿qué? De Jesucristo. ¿Lo estaba haciendo correctamente? Sí. Porque era en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder, como a la tercera o cuarta vez el niño abrió los ojos. Los ojos eran vidriosos. ¿Cómo tienen los muertos los ojos cuando se mueven? Vidriosos, ¿cierto? Así estaba el niño. Cuando él abrió los ojos y los tenía vidriosos, me llegó una cita bíblica a mi mente. Y dije, le está pasando lo mismo que le pasó al niño cuando Elías se echó sobre su cuerpo y comenzó a estornudar 7 veces. El espíritu del niño está ¿qué? Regresando. Y eso surgió en mi mente. El espíritu del niño está regresando. Y yo comienzo, sigo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, vuelve y abre por segunda vez los ojos. Sigue vidrioso. Sigo yo diciendo, dije, el espíritu está volviendo. Nunca metí la palabra ¿qué? Muerte, nunca la metí. Se había caído en la piscina, eso era lo único que estaba y que estaba en ese estado, pero no lo llamé muerte. Seguí yo diciendo, hay poder en el nombre de Jesucristo, cuando ese cuerpo hizo así como, ¡pluf!, se ablandó, el niño arruga la carita y comienza a llorar. Ahí yo me di cuenta que no es uno el que hace el milagro, sino que es el poder de Dios que hay en uno. Ahí me di cuenta que fluyó ese poder a través de su siervo, pero porque todo estaba ¿qué? En línea. Pedro era un gran apóstol. Ninguno de nosotros ha podido caminar después de Pedro. Yo no he encontrado en la historia que alguien haya caminado sobre las aguas. Pero comenzó a hundirse cuando sintió ¿qué? Miedo. Y el miedo vino de ver ¿qué? La situación. Entonces, si tú vas a orar por alguien que tiene cáncer y tú le ves esa pierna como estuviera quemada, inflamada, y a usted le produce, uy, que esto sí que es imposible, ya la oración que tú hagas ya la dañaste. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ese control mental es un problema en el cristiano. Porque cuando tú domines eso, es porque tú tienes totalmente las 2 pilares que le di. Y el tercero, que es creer. ¿Cuáles son los 2 pilares que yo le di? Porque así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo le mandé a hacer. El segundo pilar, y estas señales seguirán a los que ¿qué? Creen. En mi nombre. No que creen en mi nombre, sino a los que creen. En mi nombre. Harán todo lo demás. ¿Por qué yo les digo que hubo como una revolución en el mundo espiritual? Porque con esta arma ustedes van a vencer todo. Porque usted ya sabe, yo no tengo que dudar ni lo más mínimo para qué, para que suceda. Ahora hago la pregunta, cuando ustedes oran, ¿qué pasa con la duda? ¿No aparece o siempre aparece? Ahí está. Todo el mundo dudamos. Y esto es lo que tenemos nosotros que vencer ahora en este siglo XXI. Yo me tengo que ir con el Señor, ¿ya? Entonces yo tengo que saber cuáles son las claves para irme con el Señor. Ahora, ya hemos llegado ahí a leer cuál es el primer enemigo, 14:30. ¿Cuál es el segundo enemigo de la fe? 14:31. ¿Qué nos dice? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda. Dudar. Por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si no le cree que le hay, pues es como la onda del mar que es y no es. Yo creo que le hay todo, por eso es. Entonces, por ello yo le voy a decir, esta es una enseñanza que usted la entiende y se la lleva contigo, se llevó toda la armadura ya. Porque ese es el escudo. Y dice, tomando el escudo ¿de qué? De la fe. Con que podáis apagar todos los de fuego de dardo ¿qué?
del maligno. Voy a contar una historia ahora, voy a contar una historia que suena mejor. Hay un hombre que se enfrenta a Satanás, que es el macho cabrío, y el macho cabrío está vivo. Y entonces él lo mira y quiere amenazarlo, el Satanás al cristiano. Y el cristiano tiene la espada en la mano y la mueve como si fuera un ágil, pero tiene un escudo. Tan pronto él coge esa palabra, y el escudo tiene como una funda donde mete la espada en el escudo, el macho cabrío queda así desgozado, muerto, así queda muerto. La saca del escudo y ahí mismo ¿qué? Otra vez en vivo el macho cabrío, el diablo. ¿Qué significa? Que usted cuando tiene la palabra y usted la da, tiene que ¿qué? Que creerla para que se forme ¿qué? El escudo. La fe viene el oír, ¿por qué? Por oír la palabra. Usted tiene que creerla. Cuando usted la cree, se forma el escudo. Pero si usted da la palabra y no la cree porque le falta el versículo de Isaías 55:11, porque no lo sabe, por eso es que yo le digo que esta es un arma que les estoy dando hoy. Porque usted está viendo este versículo de Isaías 55:11 que dice, así es la palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo diga. Y si yo tengo eso en mi mente, y yo se la repito a Satanás, o a un brujo, lo que sea, y tengo eso en mi mente, inmediatamente se forma el escudo y la otra persona no puede obrar, Satanás no puede obrar. Porque no soy yo, es la palabra de Dios. Y la fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero usted la tiene que poner ¿qué? Creerla y en práctica. Entonces, esta es la parte donde dice acá. ¿Cuál es el segundo enemigo? La duda. ¿Por qué yo dudo? Porque no me acuerdo Isaías 55, ¿qué? 11. Porque si usted le dice, no, pero, dice Satanás, no, pero usted se va a morir porque tiene... No, un momentico. Dígame una verdad que tú hayas dicho. Satanás es el padre de ¿qué? De la mentira. Y entonces yo estoy diciendo, no, Jesucristo me dijo en mi nombre voy a ser sano. Eso sí, le voy a decir algo. Tienen que obrar ustedes con humildad. Si ustedes obran con soberbia, no funciona. Aunque estén haciendo eso, tienen soberbia, ya no funciona. Y les voy a decir un ejemplo. En cierta ocasión alguien me comentó que había un pastor que estaba hospitalizado. Entonces yo le dije a una persona, dime la dirección para yo ir al hospital y orar por él. Y se quedó mirándome la hermana. Y dije, ¿usted? No. ¿Usted qué? Si allá lo que van son hombres y mujeres, verdad, de Dios. Y además ese hermano, ese pastor es un hombre de Dios. Porque el doctor le dice que ya, eso no hay manera, que ya le está haciendo metástasis, que no hay manera, que él se va a morir. Y él le dice a ese doctor, mentira del diablo, y eso y lo otro. Entonces yo vi la arrogancia que había. Qué arrogancia. Porque una cosa es decir, yo sé que usted en su sabiduría sabe que eso está ahí muy grave y que ya hay metástasis. Pero es que Dios en su sabiduría también, para lo que el hombre es imposible, para Dios es ¿qué? Posible. Todo posible. Eso es hablar con ¿qué? Con humildad. Si usted se llena de orgullo y de soberbia, así esté diciendo una verdad, no se cumple. Esa noche yo quería ir allá. Y esa misma noche, a las 2 de la mañana, murió el pastor. Gritándole y diciéndole que era un mentiroso al doctor. ¿Por qué? Porque en la soberbia no obra. Recuerde, aquel que no es recto y cuyo corazón es soberbio, no puede llegar. Mas el justo, por la fe que vivirá. Entonces todo eso hay que eliminar. Ya están llevando el paquete completo, ¿cierto? Yo no puedo ir arrogante. Mira, incluso cuando Jesucristo va a orar por la niña que había muerto, por Talita, hizo salir a todo el mundo. Y solamente quedó ¿qué? Él. Y levántate.
Y era el Todopoderoso, pero había tanta duda que tuvo que sacar todos esos que dudaban. ¿Ya? Y bueno, él podía hacerlo, pero en este caso lo sacó, pero cuando se encuentra y estaba Marta y María, amigas de Jesús. Y entonces llega Jesucristo, ¿y dónde está Lázaro? Entonces, bueno, Lázaro está allá, Señor. Pero, ¿qué va a hacer usted? No, pues, muéstreme dónde está la tumba. Él va a resucitar. Y le dice Marta, con una fe, porque ella creía en Cristo. Si yo sé que Él resucitará, ¿cuándo? En el día postrero. Cristo le dice, yo soy la resurrección. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿dónde le han puesto? Allá en esa cueva. Quiten la piedra. Y Marta todavía, Señor, hace 4 días que lo sepultamos. Ya hiede. Ya hiede. Hace 4 días. Te mandamos a llamar, pero como usted siempre llega tarde. En este caso, primero buscar el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Entonces, yo recuerdo que estaban tratando un tema así y yo llegué a una oficina y estaban hablando de que Dios nunca llegaba tarde. Y entonces aparezco yo en la oficina y entonces, hermano Henry, estamos acá en un debate y el hermano dice que Jesucristo nunca llega tarde y yo digo que puede llegar alguna vez tarde, pero no daban la cita bíblica, no se les iluminaba. Entonces yo llegué y ¿usted qué dice, hermano Henry? Bueno, él siempre llega temprano, solamente cuando Lázaro llegó un poquito tarde porque se enfermó, le dijeron que estaba enfermo, se murió, dijo, mire, se murió, no llegó ni al velorio, lo sepultaron y llegó después de 4 días. Recuerdo que los hermanos soltaron la risa porque el hermano está diciendo que nunca llegaba tarde. Por eso es que la palabra hay que darla de Dios ¿a qué? A tiempo y fuera de qué? De tiempo, es lo único. Todo lo demás tiene tiempo. Tiempo para reír, llorar, abrazar, no abrazar, para tirar piedras, para amontonar piedras. Todo tiene su tiempo. Pero la predicación, a tiempo y fuera de tiempo hay que hacerlo. Y Jesucristo entonces le dice a Lázaro, le dice a Marta, quítala, Señor, hiede. ¿Cómo podía fluir la fe por Marta? Si la estaba tapando. Ahí es donde Cristo tiene que obrar la fe de él. Lázaro ven fuera y el que estaba muerto salió brincando, dando salticos, todo amortajado. Pero yo a veces le decía, ¿qué tal que Dios te dé un don a ti, pero tú no estás capacitado? Y va y ora, dudando, y resulta que Dios resucita al muerto, hasta usted puede salir corriendo del susto. No está capacitado para eso. Yo recuerdo que en la Biblia hay una historia. Muere Eliseo. Bueno, vamos a comenzar así. Muere un hombre y entonces los judíos van a sepultarlo a un campo. Pero en ese momento que van a sepultarlo al campo, aparece una bandada de filisteos, que es como decir una guerrilla en esa época. Y entonces salen a perseguirlo a ellos y ellos con el muerto, pues no podían salir corriendo con el muerto. Entonces miran un hueco ahí que habían donde sepultaban y lo botan y ahí había unos huesos. Y botan al muerto y cuando el muerto toca los huesos, resucita, se levanta y sale corriendo detrás de los otros que van corriendo y más detrás de los otros. Cuando yo di esa historia me dijeron, hermano Henry, usted me está contando un chiste, esto no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. ¿En qué parte? Está en la Biblia. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Va a buscar la cita bíblica y se la va a dar a ustedes. Eso está en la Biblia. Entonces los primeros que le iban a sepultar, doble susto. Y ahora, ¿cuál hueso fue que tocó ese muerto? Los huesos de Eliseo. Y él le ha dicho, yo quiero una doble porción. Le había dicho Elías. Y Elías había hecho 7 milagros. ¿Ya? Y en vida Eliseo había hecho 3 y le faltaba 1. Y como lo de Dios no falla, Y ya lo hizo con él. y con ese, ahí completó los 14. Wow, La doble. tremendo. Entonces, por eso yo te digo que hay cosas que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, cuando usted vaya a orar por un enfermo, tiene que acordarse de toda esta herramienta. ¿Para eliminar qué? La duda. La duda y la duda. Todo. Entonces, mientras lo encuentran, vamos a leer en
en el libro Cómo se elimina la duda y para poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo se elimina la duda y poder hacer lo que tengo que hacer? Hebreos 11:12. ¿Cómo se elimina la duda? Hebreos 11:12. ¿Cómo se elimina la duda? Ya encontré el otro. Ok, ya ahorita leemos el otro versículo. Por favor. 11:12. Patricia Rodríguez, Dios te bendiga. Alba Briseño, qué bueno que ha estado todo el tiempo. Y los hermanos que están conectados, 56 en Lidmi, en Henry, del fin de los tiempos, y Henry Pastor también, las 56, son 54 personas. Y los hermanos que se conectarán en Instagram. Veo uno conectado, pero no veo el nombre. Bueno, muy importante. ¿Qué nos dice Hebreos 11:12? ¿Cómo se elimina la duda? Hebreos 11:12. ¿Cómo se elimina la duda? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. De uno casi muerto salió una multitud, como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas. ¿Quién era? Abraham. Abraham le viene el ángel y le dice, palabra que sale de la boca de Dios. El ángel venía con un mensaje, dice, mire, tu esposa va a tener un niño y va a ser tu heredero, y ese niño se llamará, usted lo va a llamar Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, y por el lado de Jacob va a nacer una nación, las 12 tribus, y va a ser como la arena del mar y por todo el mundo. Y entonces, de ese casi muerto, ¿qué? Abraham le creyó. Pero Sara se estaba riendo. ¿Y yo qué? Si yo ya soy una abuelita, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y tenía otro problema, era que estéril, nunca había tenido hijos. Estéril y abuelita. Pero Dios le dijo, ¿y Abraham qué? Le creyó a Dios. El problema es que nosotros somos muy naturales. Y esto nos tiene embolatados a nosotros, porque conocemos las leyes físicas, pero ignoramos las leyes que son de parte de Dios. Y entonces aquí es donde tenemos que trabajar que nuestra mente. Y por encima de todo lo contrario, que nuestra mente se impone. Y si nuestra mente se impone, o sea, dependiendo de Dios primeramente, sin arrogancia, sino con humildad, las cosas suceden. Entonces dice, de aquel que estaba casi como muerto, Dios sacó ¿qué? Un gran pueblo. Ahora, ¿a quiénes Dios les hace justicia? Lucas 18:8. Ahora viene lo otro. Usted y yo nos queremos ir en el arrebatamiento. ¿Qué dice Valentina? ¿Usted y yo nos queremos ir en el arrebatamiento? 18. Sí. Pero mire lo que hay que hacer para irnos en el arrebatamiento. Lucas 18:8, ¿qué nos dice? 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, pronto les hará justicia. Pero lea el anterior, el 7, que es bonito, que es la clave. ¿Qué dice el 7? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dice? Siga leyendo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces tenemos un problema. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará qué? Fe en la tierra. Fe en la tierra. Es la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Fe en la tierra? Es una pregunta. Porque la fe de muchos se va a ¿qué? A debilitar. La fe de muchos se va a debilitar, créamelo. Y está debilitada. Está debilitada. Pero por eso esta enseñanza de hoy. Hoy es tratar de que usted salga de acá como un gigante en la fe. No en tus propias fuerzas, sino basado en ¿qué? En la palabra de Dios. Entonces dice, ¿será que a sus hijos o a sus escogidos que claman? Dice hijos o escogidos. Yo quiero que, mire, dice escogidos. Y Jesucristo manda a los ángeles con voz de trompeta para juntar a sus escogidos de un extremo del cielo al otro. Pero estos escogidos oran ¿qué? Día y noche. Día y noche, claman. Y a la medianoche se oye un ¿qué? Un clamor. Y estos claman. Léalo nuevamente el 7 para que ustedes escuchen todos estos misterios que hay en la Biblia.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El problema es que haya fe. Porque es que con la fe es que yo saco ¿qué? Revelo ¿qué? La justicia. El problema es que Dios les hace justicia, pero el problema es que no encuentra ¿qué? Que le crean a la palabra de Dios. Entonces, Dios sí. Usted le clama día y noche y Dios le va a hacer ¿qué? Justicia. Por eso esta enseñanza, yo le decía que esta enseñanza podía mover todo el mundo espiritual. Porque con esta enseñanza no se queda nadie en pie. Porque todo viene de esa manera. Ahora, eso es Lucas. Ahora, Mateo 24:13. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mateo 24:13. 24:13. Sí, puede hacerlo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevere. A nosotros nos toca perseverar en esta enseñanza. Si usted sale de acá y se le olvida, ahí está el video para que lo repase unas 3 o 4 veces, hermano. Ahí quedan los videos en el internet. Ahora, ¿qué debo de hacer cuando el fin de todas las cosas se acerca? Como estamos viviendo el tiempo ya final, porque ya el mundo como está. ¿Qué debo yo de hacer? Primera de Pedro 4:7. Listo. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración, o sea, clamar en oración, ¿ya? Entonces nosotros debemos de estar orando, hermana Sandra, para que nosotros seamos hallados dignos de estar ¿en qué? En los escogidos. Pero si yo, cada vez que me predican, es que yo hago la oración y nunca, día ni noche, la hago. Yo tengo que hacerla continuamente, porque el objetivo es irnos con el Señor. Esta reunión acá es muy bonito socializar, eso no está malo. Pero el motivo de nuestra reunión es que usted y yo lleguemos a estar con el Señor Jesucristo en las bodas ¿de qué? Del Cordero. Y no solamente como invitados, sino como la esposa de él. ¿Ya? Entonces ahora viene lo último. ¿En dónde debe estar fundada nuestra fe? ¿En qué debe estar fundada nuestra fe? ¿En dónde debe? 1 Corintios 2:5. Nuestra fe entonces debe estar fundada. 2:5. Y ya llevamos 1 hora y 12 minutos y me queda la última cita bíblica nada más. ¿Cómo nos dice? 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, mi fe no puede estar fundada en la sabiduría de qué, sino en el poder de Dios. La pregunta, hermana Valentina, si usted ha oído esto, que mi fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿cuál sería la pregunta a hacer? ¿En dónde encuentro yo ese qué? Ese poder de Dios, ¿sí? Esa sería la pregunta. ¿Y en dónde está? Romanos 1:16. Ahí encuentro yo ese poder de Dios para que mi fe esté fundada en el poder de Dios. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? ¿Cómo va, hermana? Muy bien. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, Mire. al judío primeramente y también al griego. Ahí ya le di la vuelta completa y volví a terminar en dónde. Es poder de Dios. Ese es poder. Y en ese poder de Dios que tiene que estar fundada nuestra fe. Por eso es que el Evangelio, las palabras de Cristo, son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Juan 6:63. Entonces, hermanos, llévese en esta enseñanza en su corazón. Cuando ustedes oren, háganlo conforme a las palabras de Dios. Está pensando en que si usted repite lo que Dios dijo, esa es la palabra que no volverá ¿qué? Vacía. Y hará lo que se le diga. Y hágalo como Él lo mandó a hacer siempre. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús. Hágalo con humildad, no con soberbia. Porque si lo hace con soberbia, no funciona. La Biblia dice, Dios da gracia a quienes, a los humildes y a los soberbios que los mira de lejos. Entonces, hermanos,
Ahí está la fe. Y está el último versículo que se me vino ahorita en mente, dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Esa es primera de Juan, ¿qué? 5:20 será. Vamos a mirar a ver, ¿qué es lo que vence al mundo? ¿Usted quiere vencer al mundo? Mira, ahí está. Primera de Juan, creo que 5, dice, no, y esta es la fe, la que ha vencido al mundo. Si lo busca, hermano, en el otro, en el este. Primera de Juan. Primera de Juan. Dice, y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5:20. Yo quiero vencer el mundo. ¿En el mundo qué hay? Enfermedades, hay problemas, hay dificultades. Usted lo vence con la fe. ¿Qué versículo es? No se me pega. Deme a ver. El 5:20. Sobre Primera de Juan 5:20, ¿no? No, ahorita lo está buscando el hermano Yelma. Ya sabemos. Y esta es la fe que ha vencido al y esto es lo que ha vencido al mundo. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? ¿Quiere vencer al mundo? Con la fe. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Enfermedades. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Maldad. ¿Quiere vencer al mundo? Vénsalo con la fe. ¿En qué debe estar fundada la fe, hermano Mauricio? En el poder de Dios. ¿Y en dónde está ese poder de Dios? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios, ahí está todo. Pero hay que tener en cuenta todo este conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra es qué? Conocimiento. Entonces, hermanos, hoy vamos a hacer una oración. ¿Cuántos quieren que su fe aumente? Amén. Queremos. Amén. ¿Cuántos queremos tener la fe, aunque sea como un grano de mostaza? Amén. Y si alguien la llega a tener o la tenemos que orar ahora mismo aplicando ¿qué? Todo lo que hemos oído. Y sucede. Pero tenemos que aplicarla. No dude de que usted no la va a tener. Háganlo con fe, con humildad delante de ¿quién? De Dios. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque por tu palabra fue constituido todo el universo, por la palabra de Dios. Y por fe yo entiendo que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahora, Señor, presento aquí a todos estos hermanos, todos mis consiervos, hasta presento a más pequeño de acá que Gerard. Señor, lo presento delante de ti y a todos los presento, Señor, y me incluyo yo, Padre Celestial, con una petición. En este último tiempo, Señor, que estamos, a partir de este momento, Señor, te rogamos que con este conocimiento que tú nos has dado, nuestra fe aumente a un grano de mostaza, Señor. Padre Celestial, lo pedimos con humildad, que en nosotros, Padre Celestial, se haga esa justicia. Señor, que podamos nosotros entender que solamente tu palabra, la que sale de tu boca, es la que no vuelve a ti vacía. Y que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Danos, Señor, una mente limpia y clara para no dudar nunca de lo que tú ordenas que sucede. Padre Celestial, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Que esa fe sobreabunde en nosotros como nunca antes, Padre Celestial, y que podamos tener esa fe, Padre Celestial, porque esa es la victoria de nosotros, la victoria que ha vencido a este mundo es nuestra fe. Señor, que esté fundada nuestra fe en el poder de Dios y, Padre Celestial, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Gracias, Señor. Presento a todos los hermanos y los dejo en tus manos, Señor, con esta petición. Míranos, Señor, los necesitados que somos de ti. Padre Celestial, te doy gracias por oír esta oración y, Señor, que desde este instante en adelante nosotros caminemos en fe, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Un abrazo para todos, Dios les bendiga a los hermanos.